Programas. El tercero estaba más posible que este. ¿Cómo si no? No, no, marica, ya. O sea, no este mal. Es que vamos a hacer este. Podemos hacer primero ya las matrices y luego ya las matrices. Porque al final las matrices se va a quedar expresada. Pero solo es hacer la derivada, ¿no? Esto es, ustedes les va a quedar una matriz de cuántos. ¿Sí? ¿De cuánto les va a quedar la matriz? De 2 por 2. De 2 por 2. Entonces el primer elemento sería la derivada de la función f1 con respecto a BC. bc. ¿Sí? Entonces derivada con respecto a bc aquí 1 sobre r3 por c. Ajá. Y ahora es la derivada de esto. Esto de aquí es constante, esto sale. Entonces esto está elevado a la 1 media. Perdón, a la 2. Entonces, regla de la cadena. Bajo el 2. Por la interna. Constante, derivada de la raíz. Sería Que es a la 1 media. Entonces baja en 1 medio. Y todo eso a la menos 1 medio. Por esto que está aquí en. Eso es la regla de la cadena. Gracias. Esto no, perdón, al final es la derivada. Y luego lo derivamos con respecto a y, que sería casi que lo mismo porque tenemos que hacer derivada esta, derivada de la raíz y luego sí la derivada de lo que tengo aquí. Pero no representa. Igual acá, lo único es que es externo y les va a quedar una expresión larga que al momento en que ustedes reemplacen el punto de equilibrio se les va a reducir a una expresión lineal, a una matriz de elementos constantes de los corpos. Entonces vamos a hacer tal vez. Y Sí, ese, yo sé que no está tan planteado. Sí, pero es que hay unas variables que bueno, y entonces el otro ejercicio era el de circuito. ¿Lo ves? Paro de cortar. Es cierto que no salen sistemas con retraso. ¿Cómo? Sistemas con retraso no salen. Con retardo. Dice, mira, lo contaste. Funcionar. O no matemáticas. ¿Ese es el tercero? Retardo, sí, sí, sí. Retardo. Ah, es claro. Esto viene es como. Esto viene. Yo creo que sí. Si estos dos puntos pero porque era muy largo. Porque fuera difícil así. Se era fácil. La carpintería. Ay. FA. FPS. FPS. Ay, nos dicen que quiere desplazamiento. Y esto, bueno, esto es ¿Y qué? Una corriente que pasa por. ¿Y T? ¿Me dan la masa de eso? Que lo pone
Ese. ¿Y ese qué pedía? Este. Sí, ¿qué pedía ese? Plantear lo mismo, lo que tienen que dar en todos. Plantear ecuaciones, Equilibrio y linealización. hallar puntos de equilibrio, linealizar, hallar diferencias, hallar diagramas de dos. No, mire, Los diagramas sí. Bueno, entonces, de este que nos tiene. la entrada. Hay que ver la entrada. ¿BI o FS? ¿Cuál es la entrada? La entrada no Parece sería que hay, FS, ¿no? entre La comillas, mitad dos de entradas. y la mitad de. Porque adicional creo que en el enunciado me dicen que se crea una fuerza Hay una apuesta. Sí, opuesta que es un FS. F, sí, es raro, porque ¿cuál es la, o sea, son múltiples entradas? Hay varias entradas, pero Y es creo que, que en el ejercicio también les dicen que FE es algo. Que sí, es es, FE. ahí ya le, es que no, Es Q al cuadrado. ¿Cuál? Q al cuadrado sobre 2 epsilon A. pero también le daban, Ah, creo que sí. le daban Q. Sí, cuela, sí. Sí, ¿qué más? QS de X por E. Por E. No, E. E de elefante. No epsilon, sino E. En minúscula. Ah, pero bueno. Pero acá la función de Sí. referencia y Pues porque es el voltaje del capacitor. Ah, sí. no. Profe, Es lo mismo. ¿Dónde está el es que se me capacitor? pregunta, son tres salidas, ¿no? Entonces, Dentro de bueno, sus tres variables. ¿cuántas variables de estado hay allí? Esa es la variable estado. ¿Qué Tres. falta? No. CX, ¿es eso, no? Ah, no. Entonces, Con 5. CX es igual a. Bueno, A. sobre X. ¿Todo solo A? Y X es la Bueno, entonces, ¿qué es epsilon? El campo. ¿No? ¿Eso no es una constante? Es una constante, la constante dialéctica del capacitor. Ya. El área de la Como 23. Y X, la distancia. ¿Y entonces? Ah, pero entonces son cuatro variables. Ah, bueno, ¿cuántas variables de estado son? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Porque es una masa y Tres. dos. Es que No, pues ahí no sé. ¿Tres, no? Esto es un capacitor. Este condado que es un capacitor. Entonces, sabemos que por la masa hay dos variables de estado. Y ese es un circuito RLC. Por lo tanto, hay En general. otras dos variables de estado. Es decir, el sistema es de cuarto orden. Del lado del capacitor y del lado. Cuatro variables de estado. O sea, profe, con el capacitor que hay ahí entre las dos masas se cierra el circuito. Porque son los sistemas tamaños. Es que, bueno, todo esto en realidad me modela, ese es el diagrama de cuerpo libre de un micrófono. ¿Sí? Ustedes recuerdan que el micrófono es algo como así en la mitad de Yo esto. soy tío. Yo El no micrófono es soy así chiquitito. Y ese micrófono pequeñito, ¿cómo funciona? Cuando uno habla, emite un flujo de aire y ese flujo de aire entra por el micrófono y eso hace que se mueva una membrana y el desplazamiento de esa membrana hace que, o sea, la membrana sería como este bloque de masa y esto hace que se mueva esto, por lo tanto aumente o disminuya la capacitancia y eso se traduce en una señal eléctrica. Entonces de esa forma se sensa la voz. Es un micrófono, es un modelo de un micrófono. Y la parte eléctrica también. Es un circuito de RLC. Pero hablen de nosotros. O sea, los componentes para el porque Esto es exactamente un circuito, o sea, estos dos elementos funcionan como las placas del capacitor. Entonces al final esto de acá, pues sería es un circuito RLC.
O sea, la final es queda R, L, C. Circuito realizado. Porque estos dos funcionan como los placos. Entonces, ¿por qué solo se toma en cuenta la masa de la izquierda y no de la derecha? La derecha es fija. Pues, realmente porque en términos del micrófono la membrana está como de un lado, o sea, solo hay una membrana que es la que se desplaza, la que te genera La variación. cambio, o sea, no hay por los dos lados que llegue el flujo, ¿no? Es más que todo por el sistema físico. O sea, esto sí correspondería a la masa que es la que se mueve, pero esta no es, esta sería una placa fija. Bueno, entonces, parte eléctrica, parte mecánica. Pero entonces la parte eléctrica es cómo se ve, se puede representar así. Sí. Ah, O sea, esto de aquí, o sea, se cierra el lazo aquí con un capacitor, que sería este. Entonces, si ustedes hacen la sumatoria de voltajes, bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las variables? y L, B, eso, Entonces es B sub C, y L, y L, X y X punto. X y X. Entonces, P, R, L y C. Entonces, ¿esto qué es? Menos BI más R por R. bueno, por I. La de la malla. Y es y L. Por I. Ya vamos a ver. Más L. Bueno, más el voltaje en el inductor. Más el voltaje en el capacitor igual a 0. Esa es la ecuación de malla. Motor de voltajes. Esto, voltaje. Entonces, como a mí me dicen que, o me están dando que la fuerza está en función de la carga, pues en principio yo debería llevar esto a la carga, porque de lo contrario, si lo dejo así expresado, quedaría como otra variable externa. Entonces despejado. Entonces, recuerden que nosotros dijimos que estas pueden ser, generalmente estas son las variables, pero depende del ejercicio de lo que les pidan, porque aquí entonces ustedes lo podrían escribir en términos de ¿qué? De Q. Carga En vez de BC, ¿no? Y Q punto sería y punto. la corriente. Ustedes pueden reescribir BC en términos de la carga, Sí. E y L en términos de la derivada de la carga. La arriba de la carga es. Es, Así no es lo mismo. sí. ¿La corriente es? La derivada de la carga respecto al tiempo. Ah, eso no. Por definición. Sí, no. Sí, no. ¿No lo sabía? ¿Cómo que no lo sabía? No, es que. Eso es en los primeros. No, pero es que se pasa mucho, pero después de más de un año. Bueno, Eso como entonces, sí, entonces ustedes pueden reescribir este sistema en términos de carga y flujo. Dado que aquí la fuerza que me están dando está en términos de la carga, y para que todo se quede en función de esa variable. Entonces aquí lo que podrían hacer es reescribir esta ecuación. ¿Cómo les queda esa ecuación? Menos BI más. BI más R por punto más L por Rubén, ¿no lo puedes despejar? Es que. L, este es L, Es como la aceleración. este es L Ah, por por IL, pero IL es Q punto. No, sí. Escribo los dos. Nosotros sabemos que I o la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es que, ¿sabes qué? Este no está tan- Como sabemos que B sub L es L por y sub L punto, entonces derivando esto a la vida me queda la segunda derivada. Rayas otra vez. Raya.
Bueno, entonces, como I es igual a dq sobre I, como como B, bueno, BL es igual a ¿qué? A L polaridad. L por L punto. Entonces, B sub L va a ser igual a L por la derivada al lado de esto. Por lo tanto, Q punto Q. No, yo me compro, si yo me llevo aquí, me compro dos monstruos. O sea, sí, nosotros íbamos a la parte Después de que ansiedad, ya está con tanta mierda que se me pero pues obviamente como no sabíamos que él era puro punto, pues L no. Ahora, como hizo L es Q punto. Te metes dos. Entonces, o sea, El voltaje nunca pasa. Sabía. más de X y CX de esto, entonces queda la Pero eso es por la gente que le conoce y Bueno, y entonces es ya esto. sabes. Y más B sub C y B sub C es ¿Cómo sobre ese? Q sobre C. Y C es esto es ¿cuál? Q sobre C. Epsilon A sobre X. Es que me queda Q por X sobre A. Ahí despegó. Ya tiene BC es igual a Q. Ahí despegó eso. Ah, sí, sí, sí. BC, Q sobre CX y C. Epsilon A sobre X. Entonces aquí me queda Q por X sobre EA. Q por X sobre EA. Y esto igual a 0. Y esto ya está. Entonces esta ya está. Ahora la otra. La otra ecuación. La otra ecuación es del la masita. Ya, esa sí, eso es normal. Entonces, masa por aceleración es igual a. si no llega eso, igual saca. Aquí creo que cuánto que es aquí. Esto es K. Un resorte y un amortiguador. Y falta la fuerza. Entonces sería aquí que menos K Gracias. X más FS bueno, más FS menos FS. ¿Cómo es ahorita? F no es a favor. Entonces miren, ¿cómo son esas fuerzas? Ya hasta aquí, pues vamos bien. Y esto aquí, ¿cómo vienen las fuerzas? En el enunciado creo que me dicen que ya sabemos que son opuestas. Es una fuerza opuesta. Pero, ¿cómo iría? ¿Las fuerzas? Sí. Pues la F, sabemos que es Q cuadrado sobre 2C por A. Pues, Bueno, no, sí, o sea, sí. O sea, reemplazan el signo, La referencia al signo. cuando el resorte es contrario a la fuerza, cuando el Son resorte es contrarios, contrario. entonces una vez se positivo y dos negativo. F va a favor de cuando se contrae el resorte. No. FS Sí, porque va a apoyar No, porque el resorte. el resorte siempre va contra el movimiento. Cuando se Y el contrae el movimiento, resorte, el movimiento va hacia la izquierda. Pues al final cambiarían todos los signos y darían lo mismo, creo. Si lo hacen como dicen. o sea, como el sistema de referencia. Pues es que
El profe, el bloque se mueve a la izquierda. Entonces recuerden el ejercicio del Sí, yo creo que va a ser. el primer parcial, el del engranaje. Entonces recuerden que en ese engranaje había una fuerza que estaba hacia el resorte. Eran comprimiendo el resorte. Entonces cuando me lo comprime es porque es negativo, porque es menos. Entonces FS es Entonces debería ser Cuando lo comprime, el pero, resorte es negativo. y no es lo mismo, Y si no lo comprime. no es lo mismo que con que sean contrarios, ¿no pasa nada? FSF, te cambia. sí. Pero hay algún problema, o sea, tiene que ser así, así. Pues no sé. Pues como lo Por que la usted hace, convención que hemos tomado. lo otro como usted lo hace. Profe, ya cuando una fuerza Pero es vaya diferente me porque contrae es un un resorte, circuito. es negativa automáticamente. Es que Al final, cuando se llega a la generalmente ecuación, lo que le da lo hemos dicho mismo. es que Aquí ya está planteando la las ecuación con fuerzas signos se diferentes. oponen a la dirección del movimiento y son más Entonces, si usted positivas va a hacer las donde matrices, estamos pues haciendo ya análisis todo de con los signos sistemas diferentes. mecánicos. Pero, y las fuerzas externas son positivas. Pero entonces eso ocurre cuando generalmente el resorte se extiende, no se comprime. Digamos que por convención lo vamos a tomar. Cuando se comprime, entonces tomamos esa fuerza negativa. Listo. Y entonces, este FE es eso. Sí. Entonces esto es más Q cuadrado sobre 2EA. ¿Sí ven que no está difícil? Ahí tienen sus dos ecuaciones. Entonces quedan, Pero igual. quedan entonces solo dos ecuaciones. Dos ecuaciones, pero cada una de segundo orden. Segundo orden. Y se puede hacer O sea, al final, los sistemas de 4 variables de estado. Sigue siendo el sistema de 4 Ah, variables. se llama. Solo que ahora ya no estamos considerando BC e IL, sino Q punto. Porque se relaciona a la corriente. Cuando hablamos de la derivada, sí. ¿Qué otra pregunta tiene? Cualquiera. Pero que no es claro, digamos. Las es que entradas. Yo quiero decir eso, porque de aquí en adelante ya debemos tocar. O sea, es que aquí lo más difícil realmente son los modelos. Y eso es lo más difícil, ¿por qué? Porque de los modelos se desprende. Hay en la ecuación en variables de estado, hay en la función de transferencia, linealice, etc. Entonces aquí, por ejemplo, pasar esto a variables de estado. 4 variables de estado, vamos a tener X1, X2, X3, y luego lo que tenemos que hacer es linealizar. Aquí sí la linealizada es fácil porque solo el único elemento no lineal es este. Profe, pero las variables estaban en la primera ecuación. Bueno, no. ¿Ves? Sí, parece. Ya lo deberían tener claro. Bueno, entonces voy a